ponemos grabar y compartimos el Power que estábamos viendo. Como siempre, ya saben que cualquier duda o algo que tengan para decir al grupo de WhatsApp, así, nada, yo los leo, yo tengo el celo acá al lado, los voy leyendo. Bien, después de Darwin habíamos hablado un poquito sobre que alrededor, en el siglo XIX, todavía existía el bando, ¿no? Una gran cantidad de científicos que creían que la teoría de la generación espontánea era válida. Entonces, había otro grupo de personas que no, y esto generaba como una controversia muy grande, porque en la ciencia todo tiene que tener una verdad, todo tiene que ser así y así, ¿no? Eso, bueno, por lo menos por un tiempo. Y como ya la teoría de la generación espontánea venía siendo un poco controversial, los científicos es como que podían dar una opinión, pero, ¿cómo decirlo? Como dar sus fundamentos, pero no eran del todo válidos, no se podían corroborar siempre, ¿no? Entonces lo que decidió la Academia de Ciencias, la Royal Society, la sede en Francia, empezó a ofrecer un premio en efectivo para aquel científico, aquel grupo de científicos que presentara pruebas a favor o en contra de la generación espontánea, pero tenían que ser pruebas irrefutables, ¿no? O sea, no tenían que tener ningún tipo de duda. Y el que ganó ese premio es nuestro amigo Pasteur, ¿sí? Nuestro amigo Pasteur. Eso habíamos charlado un poquito en la clase pasada y habíamos dicho que Luis Pasteur, previo a ganar este premio con esta experiencia, había trabajado con alimentos, ¿sí? Principalmente con el hecho de poder conservar algunos alimentos, como por ejemplo la leche. Fue el que creó el proceso de pasteurización que hoy conocemos, se llama pasteurización justamente en honor a Pasteur, ¿sí? En donde principalmente los lácteos pueden resistir, pueden aguantar una mayor cantidad de tiempo que antes, justamente porque se elabora un proceso en el cual se acidifica ese compuesto y eso permite que, por ejemplo, la leche dure más tiempo, ¿no? Sin ponerse fea. Y lo mismo los quesos, los yogures, la manteca. Bien, y después estuvo trabajando también con la fermentación de la uva para hacer vino y con una especie de transformación en vino, del vino en vinagre, ¿sí? O sea, estuvo básicamente manipulando, realizando diferentes experiencias con alimentos para poder darles una vida útil más larga, mejor o transformarlos. Pero en lo que respecta a tirar abajo la teoría de la generación espontánea, acá tiene la explicación, yo lo voy a mostrar, esto también es la explicación, lo voy a mostrar con este dibujito que está acá, ¿sí? ¿Qué hizo Pasteur? Pasteur observó que en el aire había microorganismos, y él dijo, yo tengo que comprobar que los microorganismos están en el aire y que no contaminan cualquier medio de cultivo, ¿sí? O sea, eso, ¿se acuerdan que antes les había comentado, creo que era Spallanzani, Spallanzani, que había tratado con los microorganismos, ¿no? Que contaminaban las muestras, lo de las carnes podridas, los gusanos, ¿sí? Y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pasteur? Existe dentro de la química, del laboratorio, un instrumento químico, que es este que está acá, el primero, que se llama balón, ¿sí? Lo que hizo Pasteur fue poner dentro del balón un caldo, ¿sí? Un caldo de cultivos, una sustancia con nutrientes. Después lo que hizo fue curvarlo con calor, o sea, le aplicó suficiente calor para volverlo una pequeña curva. A esta curva la llamó cuello de cisne, ¿sí? Justamente porque asemeja como el cuello de cisne. Después hirvió el caldo, un tiempo bastante prudencial, muchas horas, para asegurarse de que en este caldo, si es que había algún tipo de microorganismo, ese microorganismo moría,
¿sí? Quedaba el caldo libre de cualquier organismo vivo. Y claro, al curvar este cuello, lo que él observó, lo dejó así, y observó al cabo de unos días que se encontraba en esta primera porción como un residuo. Y él dijo, ¿y esto qué será? Entonces tomó una muestra y la observó al microscopio. Y lo que observó fueron microorganismos. Pero el caldo estaba igual que como cuando él lo hirvió, exactamente igual. Entonces, claro, cuando la botella se mantenía así, ¿sí? Tal cual él la había dejado, el caldo no tenía microbios o microorganismos porque se encontraban acá, ¿no? Ahora, cuando él giraba, ¿no? Como que ponía medio de costado el frasco, lo inclinaba, y el caldo tocaba este sector de los microorganismos y lo volvía a colocar de nuevo en la posición vertical, todo el caldo se contaminaba con los microorganismos. Entonces, ¿qué supuso él? Bueno, los microorganismos que están en el aire, ¿sí? Llegan al cuello de la botella y como no pueden seguir atravesando este cuello de botella en forma de cisne, quedan retenidos en este sector. Pero claro, al inclinar el frasco y tomar contacto los microorganismos con el líquido, como el líquido sí puede atravesarlo porque justamente es un líquido, llega hasta el caldo que él había hervido y se contamina rápidamente porque, claro, es una sustancia nutritiva y los microbios están como re felices ahí, ¿no? Se reproducen, todo re bien. Ese fue el experimento, quizás es el más conocido o casi a la par de la pasteurización, que lo llevó a ganar el premio de la Royal Society, ¿sí? Acá tiene la explicación de todo lo que acabamos de ver, de esa imagen, ¿sí? Acá también, ¿no? Acá, bueno, por ejemplo, hace referencia también cuando ese cuello se rompía, ¿no? Si directamente el cuello se rompía, el líquido se descomponía porque ingresaban rápidamente los microbios, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la explicación. Alrededor de 1880, Pasteur estaba realizando algunos experimentos con pollos para determinar cómo se transmitía la bacteria que causaba la cólera aviar. Aviar viene de ave, de pollo, ¿no? Porque era una pérdida económica muy grande, los pollos morían porque se contaminaban de esta bacteria y les agarraba esta enfermedad. Y estaba trabajando con su ayudante que se llamaba Charles Chamberlain. Bueno, parece que Pasteur se iba a tomar unas vacaciones, lo encargó a Chamberlain de que inoculase los pollos, ¿sí? con la bacteria, para ver qué pasaba, a ver si podían estudiar la enfermedad, pero Chamberlain dijo, listo, mi jefe se fue de vacaciones, yo me voy a tomar vacaciones también, se olvidó, no lo hizo, también se fue de vacaciones, y cuando ambos volvieron, vieron los pollos, y vieron que los pollos no estaban infectados. O sea, y el caldo de bacterias, obviamente estaba infectado porque no los infectaron, pero y el caldo de bacterias continuaba ahí donde lo dejaron, tal cual, preparado, pero muy debilitado, muy debilitado. Entonces, ¿qué hizo Chamberlain? Dijo, me olvidé de los pollos, los voy a inocular ya. Entonces, los infectó con la bacteria, igual, con esa bacteria que habían encontrado ahí debilitada, pero los animales no murieron, cosa que era súper raro. Desarrollaron algunos síntomas, una versión muy leve de la enfermedad, pero sobrevivieron, ¿no? Ahora tenemos la imagen, como que me quedó media ahí desfasada esa imagen. Claro, el ayudante Chamberlain dijo, bueno, yo voy a matar a los pollos porque no nos sirve si no tienen la enfermedad bien desarrollada. Vamos a empezar de nuevo, le dijo a Pasteur. Y Pasteur le dijo, no, espera, acá pasa algo más. Vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, él empezó a pensar cómo puede relacionarse esta bacteria que estaba debilitada con una enfermedad que también estaba debilitada. Tiene que haber algún sentido ahí. Bueno, a partir de ahí, a partir de ese error que fue algo importantísimo para la historia de la ciencia, es de donde se toma el concepto para generar o producir las vacunas. Eso por un lado, porque Pasteur se dio cuenta de eso, pero por otro lado, este señor que está acá, que se llama Edward Jenner, también estaba trabajando con una
una bacteria que atacaba a las vacas, ¿sí? Mataba a las vacas. Entonces este hombre se puso a investigar, descubrió las experiencias de Pasteur, y lo que observó fue que tomando esta idea de Pasteur, de la bacteria debilitada, empezó a inocular a las vacas, ¿sí? Y empezó a ver lo mismo, que las vacas desarrollaban algunos síntomas, pero ninguna moría, se terminaban curando en un momento. Entonces decidió llevarla a la práctica a los seres humanos, bastante arriesgado para esa época. Inoculó con esta bacteria que atacaba a las vacas a el hijo de una criada de él, ¿no? De una sirvienta de él, y el hijo de esta sirvienta, bueno, tuvo síntomas, pero no murió. Entonces, en honor a estas vacas, le puso el nombre de vacuna, ¿sí? Vacunación. Y claro, como Pasteur estaba medio trabajando con Jenner, pero los dos en lugares opuestos, pero se mandaban cartas, ¿no? En lugares opuestos del mundo, pero se enviaban cartas, medio que los dos propusieron el mismo trabajo, decidieron ponerle vacunación gracias a Jenner, ¿sí? En honor a Edward Jenner, y a partir de ahí viene el concepto de vacuna, ¿sí? Esto también tiene que ver con la teoría de la generación espontánea porque esto del concepto de que las bacterias se debiliten, las bacterias o microorganismos también, que se debiliten, ¿no? Que no aparezcan de la nada, sino que sean como una cepa que se genera de otra cepa. Bueno, todo esto es como que ayudó definitivamente a tirar abajo la teoría de la generación espontánea de una vez y para siempre. Así que le agradecemos a Pasteur por dejar de perpetuar este error en el concepto de vida, ¿no? Hoy es impensado que la generación espontánea sea verdad. Hoy sabemos que un individuo proviene de otro, ¿no? Pero bueno, se mantuvo durante muchos años, muchísimos años, siglos, hasta que finalmente Pasteur diseñó una experiencia, un experimento, que sumado a todos los anteriores que también aportaban idea, bueno, derribó de una vez por todas esta teoría y nada, se dejó de utilizar de una vez por todas, ¿no? Bien, acá lo dice, las experiencias de Pasteur representaron la derrota definitiva de la teoría de la generación espontánea, pero también pusieron un poco en aprieto a los científicos que se quedaron sin la única teoría que explicaba el origen de la vida. Claro, porque buenísimo, sí, ahora vos me decís que un perro viene de otro perro, buenísimo, yo te lo creo, ya tiramos abajo la teoría de la generación espontánea. Pero entonces, ¿cómo explicás el primer organismo sobre la Tierra? ¿Cómo apareció si no apareció de forma espontánea, no? Entonces ahí se genera otro paradigma, otro dilema de la ciencia, en donde un montón de científicos empezaron a proponer sus teorías, ¿no? Entonces, las experiencias de Pasteur fueron concluyentes e irrefutables, y aun cuando ayudaron al planteamiento moderno del problema sobre el origen de la vida, en aquella época provocaron que muchos científicos dejaran de considerar esta cuestión como una pregunta con validez científica. O sea, aquellos científicos que tiraron, que el único sostén que tenían era la teoría de la generación espontánea y ya se la tiraron abajo, ya se dieron por vencidos, ya es como que no querían más seguir tratando este tema, eran también científicos de renombres. Entonces, claro, buenísimo todo lo que hizo Pasteur porque hoy lo súper reconocemos y hoy nos damos cuenta, la ciencia tiene una teoría para el origen de la vida, pero en ese momento no, era un nuevo problema que acudía a la ciencia y un nuevo problema que nadie se quería hacer cargo, ¿no? Es como que, bueno, ya estamos tirando abajo una teoría súper grosa como la de la generación espontánea y nos tenemos que dedicar a hacer otra cosa ya, o sea, con toque, ¿no? Se quedaron ahí. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tiene alguna duda con esto que vimos del derribamiento de la teoría? ¿O más o menos se entendió? No, Más o menos se entendió. Chao. Sí, se entendió. Ok, sí. bien, buenísimo. Bien, entonces, yo les pido perdón que haya mucho texto, pero bueno, es exactamente el mismo texto que está en la unidad, ¿sí? Que están en el Classroom. Claro, estaban los científicos demasiado decepcionados, ¿no? Como medio cabizbajos, no tenían muchas ganas de seguir, pero no todos,
No todos estuvieron así. Algunos decidieron tratar de explicar esta teoría, ¿sí? Por ejemplo, los científicos mecanicistas, ¿no? Los que hablaban de algo físico, algo mecánico, propusieron que en el pasado, que toda la vida sobre el planeta había surgido gracias a un accidente feliz, ellos lo llamaron feliz, con una molécula viviente, ¿no? O sea, era una molécula que de pronto apareció sobre la Tierra, no por generación espontánea, no se sabe cómo apareció, pero apareció, que empezó a reproducirse, que empezó a dejar descendientes cada vez más, hasta que en un momento se empezó a transformar en este organismo común, este ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se desarrolló como ya todos pensamos. Bueno, era una teoría, ¿no? Otros científicos empezaron a sugerir que directamente para solventar el origen de la vida, para decir, bueno, esta es la explicación más fácil que podemos encontrar, directamente bastaba con suponer que la vida siempre existió, o sea, desde el momento en que se creó el planeta Tierra, ya el planeta se creó con vida. Y listo, como más fácil, ¿no? Eso resolvería mucho los problemas. Si fuera así, pues no teníamos que estar buscando alguna otra explicación. Bueno, también era una teoría y también era compartida, ¿sí? Bien, algunas propuestas vale la pena que las tengamos en cuenta porque o son muy ingeniosas o sentaron las bases para lo que se conoce que hoy fue el origen de la vida. Por ejemplo, este hombre, Arrhenius, de apellido, ¿sí? Era un científico que sugirió una teoría. La teoría se llamaba la teoría de la panspermia. De acuerdo con esta teoría, este señor propuso que la vida surgió en la Tierra a partir de una espora o alguna bacteria o algo así, un microorganismo así, que llegó desde el espacio exterior y que se había desprendido de un planeta que tenía vida, ¿no? O sea, otro planeta por fuera del planeta Tierra que tenía vida, surgió a partir de ahí una espora, una bacteria o algún tipo de microorganismo de ese estilo, y viajó por todo el espacio hasta llegar al planeta Tierra, y el planeta Tierra llegó y empezó a desarrollarse la vida, ¿no? Bueno, está bien, es válida como todas. Pero claro, esta idea se opone a dos argumentos que en ese momento se consideraban. La primera es que las condiciones del espacio, ¿sí? Del espacio por fuera de la Tierra, son poco favorables para que exista vida. Porque, claro, por ejemplo, una espora, que es, o una semilla, ¿sí? Que es como algo en potencia, una semilla es de donde van a ser una planta, y una espora es de donde van a ser un hongo. Ambas son estructuras de resistencia, porque justamente una semilla yo la puedo transportar, puedo viajar al espacio, o puedo estar adentro de un hielo, o puedo empezar a quemarla, ponerla a mucha temperatura, y bueno, va a resistir, ¿no? Y de ahí van a hacer vida. Por eso se llama estructuras de resistencia. Lo mismo pasa con las esporas. Pero claro, si yo la llevo por fuera del planeta Tierra, ¿puede desarrollarse vida? Es como raro pensarlo, ¿no? Porque no hay oxígeno, no hay agua en el espacio, entonces, bueno, era raro. Tampoco solucionaba el problema del origen de la vida, porque bueno, buenísimo, sí, ponele que llegó una espora o una semilla, una bacteria o lo que sea a nuestro planeta. Provino de otro planeta que tenía vida, entonces tenemos que ponernos a ver aquel otro planeta que tenía vida, cómo se originó la vida. O sea, era como una teoría dentro de una teoría, ¿no? Entonces, claro, la idea la mantuvieron, hoy por hoy hay algunos que creen que fue así, pero en realidad no fue muy bien vista por toda eh, por toda la comunidad científica, así que fue descartada en los años 80, ¿no? A pesar de que igual tiene algunos seguidores aún, pero fue descartada por la gran mayoría. Después, más o menos en 1921, un bioquímico ruso, que se llama Alexander Oparin, presentó como en la Royal Society de Botánica de Moscú un trabajo con compuestos orgánicos, con lo que él había creído que podían haber sido las primeras sustancias orgánicas de la Tierra.
y él le puso el nombre de coacervados. Justamente para diferenciarlos de los compuestos orgánicos que podemos pensar, él dijo, bueno, para mí las primeras sustancias orgánicas que aparecieron en el planeta Tierra son similares a estas que yo presento en mi trabajo, y yo le voy a poner el nombre de coacervados. Bueno, él dijo que se formaron sobre el planeta Tierra de forma abiótica, o sea, sin presencia de vida. Obviamente vinieron primero las sustancias orgánicas, previamente obviamente a la aparición de los seres vivos, y que los seres vivos se habían desarrollado a partir de estas sustancias orgánicas. Entonces en 1900, bueno, se la aceptaron, ¿no? Le dijeron, está bien, y para 1924 aparece un libro que tituló Oparin, El origen de la vida. Obviamente lo creó él, y en ese El origen de la vida desarrolla con más detalle esta hipótesis. Un poco valiente este hombre, ¿no? Porque no se tenía pruebas al 100% que la vida se había originado así, y él igual así decidió titular a su libro El origen de la vida, ¿no? Un poco arriesgado. Es como si yo postulara un libro que dijera la Tierra es plana, no como pregunta, sino como afirmación. Me van a decir, pero escuchame, amiga, no hay pruebas de que la Tierra es plana al 100%. Entonces, claro, fue arriesgado, además para la época todavía. Este era Oparin, ¿sí? Bueno, en este trabajo Oparin sostiene lo siguiente, lo leemos textual. No existe ninguna diferencia fundamental entre un organismo viviente y la materia que llamamos inanimada. La compleja combinación de manifestaciones y propiedades que es tan característica de la vida debe haber surgido en el proceso de la evolución de la materia. O sea, él decía, tranquilamente los seres vivos pueden originarse a partir de compuestos orgánicos, porque de hecho tenemos pruebas de que eso es así, ¿no? Por esto de la evolución de la materia. Y además, no hay tanta diferencia entre los compuestos orgánicos y los seres vivos, porque, claro, los seres vivos están compuestos de materia orgánica y también de materia inorgánica. Entonces, bueno, él, según él, tenía bastantes cosas a favor, digamos. 4 años más tarde, otro biólogo, esta vez un biólogo inglés, que se llamaba John Helden, publicó también un artículo que también se llamaba El origen de la vida. Y en ese artículo propuso de forma completamente independiente a Oparin, o sea, ninguno de los dos se consultaron, no se conocían, uno estaba en Rusia, el otro estaba en Londres, nada que ver, pero igual así postularon el mismo libro un libro con el mismo título. Y la verdad es que las ideas que estaban en ese libro, en el de los dos, eran muy parecidas entre sí. Pero eran parecidas también a la de Oparin, ¿sí? O sea, tomaban un poco en cuenta esto de que fuera del planeta Tierra podía existir vida, ¿sí? Y esa vida podía haberse originado a partir de algo que se empezó a desarrollar en el planeta Tierra. Bueno, nada, para desarrollar. Más o menos a mediados del siglo XX, esta teoría que se empezó a llamar Oparin-Helden, empezó a influir de una manera decisiva sobre los científicos porque ese planteamiento posibilitaba que existiera algún tipo de experimentación con algunas alternativas y el aporte de algunas disciplinas. O sea, los científicos empezaron a entusiasmar porque esta teoría se podía comprobar, podíamos hacer alguna especie de experimentación para comprobar esta teoría, con aportes de muchas disciplinas, con aporte de la bioquímica, con aporte de la biología, con aporte de la astronomía, con aporte de la geología, con aporte de la física, ¿sí? Entonces desarrollaron un experimento, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en una foto, pero no solamente en este experimento aportaban diferentes disciplinas, sino que también esas disciplinas tenían
fundamentos para el origen de la vida. O sea, como si yo les dijera que la química, ¿sí? Diferentes químicos por su lado, empezaron a desarrollar teorías sobre el origen de la vida. Y que si se unían a la teoría de Oparin y Helden, los iba a ayudar a los dos, a Oparin y Helden y también a esos científicos químicos, ¿sí? Lo mismo pasaba con la geología, el estudio de las rocas. Los geólogos comenzaron a estudiar las rocas y empezaron a encontrar evidencia de los primeros organismos que habitaron la Tierra, y gracias a la teoría de Oparin y Helden podían respaldarse mutuamente. Entonces empezó a generar una gran teoría, al igual que pasó con Darwin, que tomaba diferentes disciplinas. En la teoría de Oparin y Helden se empezaron a tomar diferentes disciplinas, diferentes evidencias, que empezaban a dar idea del origen de la vida, del origen del planeta Tierra, de cuánta edad tenía el planeta Tierra, ¿sí? Cómo se originaron las primeras moléculas, cómo evolucionaron todos esos seres vivos, bueno, etc. Y era una teoría que ya cerraba por todos lados, era prácticamente imposible refutarla o tirarla abajo. Así que hoy por hoy entendemos que esta teoría es la que explica mejor el tema del origen de la vida y la evolución de la vida sobre la Tierra, porque no solamente es como la que más se acerca, porque tiene más evidencias y que uno sospecharía que esas evidencias son reales, sino también porque puede incluir a otras disciplinas, ¿sí? Y eso le aporta mayor validez a las teorías, siempre. Siempre cuando las teorías pueden aportar de otras disciplinas, le da mayor validez. Entonces, en cuanto a la química, por ejemplo, empezó a tratar el concepto de evolución química, en donde empezaron a determinar que algunos elementos se conformaban a partir de organismos, ¿sí? Que se modificaban químicamente, y esos organismos daban origen a otros organismos que a su vez sufrían modificaciones químicas y originaban otros organismos, y así, ¿ok? Entonces, toda esta gran teoría empezó a proponer diferentes condiciones en las cuales se podría haber originado la vida. Siempre tenemos que hablar en condicional, no vamos a decir fue así, ¿no? Tenemos que decir podría haber sido así. Nadie estuvo ahí en ese momento, nadie conoce qué pasó en realidad, son todas teorías siempre, ¿no? Eso lo tenemos siempre en claro. Bien, las hipótesis que van a sostener todos estos cambios físicos, químicos, pero sobre todo químicos y biológicos, hoy por hoy se conoce como teoría quimiosintética, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos más o menos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa igual después se miran de nuevo el video o leen el Power, que también lo tienen en el Classroom, o leen el apunte o me preguntan, ¿sí? Siempre tienen como esas opciones por si algún concepto queda más o menos ahí flotando. Bien, entonces, Oparin y Helden propusieron esto, ellos aportaron su experimento, que ahora lo vamos a ver, y bueno, dijeron, esta es nuestra propuesta. Fue muy aceptada, la comunidad científica estuvo como por muchos años aceptada, pero igual así a un científico contemporáneo que se llamaba Stanley Miller, ¿sí? Era muy de nuestros días, murió en el 2007, este científico en 1953 quiso poner a prueba la teoría de Oparin y Helden, ¿sí? Entonces, él ideó un aparato, una experiencia, ¿sí? En la cual recreó las condiciones de vida que Oparin y Helden proponían en su teoría. ¿Por qué? ¿Qué decía Oparin y Helden? Bueno, nosotros creemos que el planeta Tierra, cuando se creó, cuando se originó el planeta Tierra, era un planeta Tierra que tenía unas condiciones de vida muy particulares. Por ejemplo, era muy caliente, tenía volcanes que estaban siempre en erupción, no había oxígeno, no existía la capa de ozono, se producían terremotos y tornados permanentemente, maremotos en el mar era muy inestable,
había olas de 100 metros de alto, todo estaba incandescente, no había nada de vida, ¿no? Los rayos del sol llegaban directamente a la Tierra, pues no había atmósfera que los retenga, ¿no? No podía filtrar los rayos de sol. También, bueno, al no haber oxígeno como gas principal, había otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno, que en muchas cantidades son bastante peligrosos. Entonces era una tierra difícil, digamos, cuando se creó. Eso es lo que se cree ahora, ¿no? Lo que pensamos. Entonces, en esa tierra tenemos que ubicar la vida. ¿Cómo hacemos? ¿No? O sea, bueno, Oparin y Hilden propusieron la teoría de los coacervados y Miller se propuso a recrearla. Entonces él simuló estas condiciones de vida con ausencia de oxígeno, ¿sí? Y con estos gases, esta cosa caliente, ¿sí? De la Tierra. Y claro, él propuso que se pasara por este sistema una chispa eléctrica para simular, porque al no haber atmósfera también lo que había era mucha inestabilidad en el cielo, había lluvia ácida por todos los gases nocivos y también una gran cantidad de rayos, ¿sí? Y se cree que los rayos tuvieron algo que ver con el origen de la vida, es como que le dieron la energía inicial, ¿no? Para que se puedan combinar estos coacervados. Entonces propuso esta chispa eléctrica que hacía pasar por su experiencia. Melina no cursa con nosotros. Oh, qué raro. Bueno, le vamos a permitir. Ella está en el otro segundo. Bien. Luego de unos días, él hizo esta experiencia, ahora la vamos a ver, encontró la presencia de moléculas, lo cual fue sorprendente para Miller, porque dijo, estoy poniendo a prueba la teoría de Oparin y Hilden y me salió bien, o sea, estaba re contento. Claro, esas moléculas que él encontró, que Oparin y Hilden le llamaban coacervados, ¿sí? Eran unos aminoácidos, unos azúcares, bases nitrogenadas, o sea, son compuestos que iban a formar las macroproteínas, las macromoléculas. Las proteínas se forman con aminoácidos, él encontró aminoácidos. Los ácidos nucleicos se forman con azúcares y bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces él encontró azúcares y bases nitrogenadas. Entonces, era como las primeras moléculas, las primeras sustancias con las cuales se iban a formar las moléculas más grandes. Entonces, él sentó las bases para poder desarrollar experimentos sobre el origen de la vida, ¿sí? Hasta nuestros días. Acá lo tenemos una foto de Miller, ¿sí? De Milley, perdón, y acá está el experimento que hizo. Les propongo lo siguiente, como se nos va a cortar en 1 minuto y algo, cortamos antes, volvemos a conectarnos en la segunda parte de la clase, y vemos un poquito sobre lo que experimentó Milley. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En el aula sí? ¿Se corrió la cámara en el aula, puede ser? ¿O la corrieron? La corrieron a propósito, me parece. No. Parece que la corrieron. Bianca. Corrieron la cámara, ya. Bueno, no pasa nada igual. No pasa nada. Bueno, ahí se están anulando los chicos. Ay, me da risa. Bueno, lo último referido a este tema era un poquito ver la experiencia que realizó Miller, este hombre, que simulaba lo que había querido explicar Oparin y Hilden en su teoría quimiosintética. En esta experiencia fue simulada en un laboratorio, se usó todo instrumental de laboratorio, y bueno, básicamente se ideó con la idea de poder representar lo más fielmente posible esas condiciones de vida y lo que supuestamente podría haber pasado. Entonces pasó lo siguiente. Miller colocó por un caño, hacía llegar
gases que estaban presentes, se cree que estaban presentes en la atmósfera en ese momento, como el gas metano, amoníaco, el hidrógeno, ¿sí? Ingresaban. Fíjense, la flechita sigue el recorrido que hacía este gas, ¿sí? Atravesaba el tubo y llegaba a esta estructura de acá. Acá están estos gases, ¿sí? Hay vapor de agua que se formaba, hidrógeno, ¿sí? Creo que este es el amoníaco, no sé. Uno de estos dos es amoníaco y el otro es metano, y siempre me confundo cuál es cuál, nunca me voy a acordar, pero bueno. Acá estaban los gases, y acá les hacía pasar una chispa eléctrica, ¿sí? Entonces dice, estos gases simulan la composición de la atmósfera primitiva, así le llamábamos la atmósfera primitiva, y con esta descarga eléctrica, Miller simulaba una fuente de energía presente en esta Tierra primitiva, los rayos, ¿sí? Quería representar eso. Entonces los rayos se combinaban con los gases que existían en esa atmósfera primitiva. Luego, los gases seguían, ¿sí? Esta estructura que está acá, ven que es como más clarita y más chiquitita, y le salen dos taponcitos. Esto es un caño que se le pone por arriba del otro tubo, ¿sí? En ese caño se hace pasar agua fría, o sea, el agua fría entra, esto está conectado a una canilla, entra agua fría, el agua fría circula por acá y sale por acá. Esto es para que cuando estos gases continúen su camino, ven la flechita azul, continúen su camino y pasen por la altura esta del tubo, se enfríen, ¿sí? Obviamente porque acá al pasarle una corriente eléctrica, la corriente eléctrica da calor, ¿no? Nosotros prendemos una lamparita y nos va a dar luz, pero también si apoyamos las manos nos quemamos, ¿sí? Nos da calor también. Entonces, estos gases cuando pasaban por acá se enfriaban un poco, ¿sí? Y cuando llegaban a este punto, había una bomba de vacío que justamente lo que hacía era introducir vacío, igual que las condiciones de la vida de nuestro planeta, ¿sí? Los gases, los vapores se condensaban, ¿sí? Al enfriarse e introducirse vacío, los vapores se condensaban, o sea, cambiaban de estado, dejaban de ser gases para transformarse en un líquido, eso es la condensación. Entonces eran unos gases licuados, bueno, no licuados, pero condensados, ¿sí? Que seguían todo por acá. Entonces, acá se obtenía, caían acá en un frasquito, y era donde se obtenían las moléculas orgánicas, estos aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares. Acá se recogían, ¿sí? Aquellos gases que no se llegaban a convertir en líquido, continuaban el recorrido hasta este otro lugar, ¿sí? En donde había agua que estaba con una fuente de calor permanente, ¿sí? Un mechero, y estaban en punto de ebullición. Esto es porque representaba al mar, al océano, que estaba como súper hiper. Profe, Sí, cuando el agua llegaba a donde dice océano primitivo en ebullición, acá, sí. sí, ahí. Cuando El- estaba debajo de... Sí, cuando pasaba. Ahí el agua. Sí, escucho. Ahí el agua empezaba a hervir o... Claro, exactamente. Para representar las condiciones de vida del planeta Tierra, ¿se acuerdan que yo dije que había olas enormes y el mar estaba muy inestable, había maremotos? Ajá. También el planeta Tierra, al ser muy caliente, ponía en ebullición el agua de los mares, los océanos, las lagunas, los ríos. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos agua a hervir? Se transforma en vapor de agua, Sí. ¿no? Cambia de estado. Bueno, ese vapor de agua que provenía de la ebullición también atravesaba este tubo, este tubo de vidrio, y llegaba acá. Es este vapor de agua que vemos acá, esta molécula de agua, ¿sí? También era necesaria porque se creía que en la Tierra primitiva también había vapor de agua, ¿sí? De los mares. Básicamente el modelo trata de representar lo más fielmente posible las condiciones de vida del planeta Tierra en su antigüedad, es muy antiguo, para poder obtener lo que propuso Oparin y Hendler. Que bueno, Miller lo terminó obteniendo, porque en este matraz, esto se llama matraz, en este matraz,
o no, o Erlenmeyer puede ser, cualquiera de los dos, no importa, pero en esta estructura obtuvo azúcares, ácidos nucleicos, obtuvo aminoácidos, ¿sí? O sea que pudo comprobar de una vez por todas la teoría de Oparin-Engel. Fue como el experimento que por ahí Oparin-Engel no podían hacer, porque Oparin-Engel lo hicieron hasta cierto punto, pero en ese momento capaz no tenían estas estructuras químicas, ¿no? En un laboratorio, esto de pasar la electricidad, quizás no lo tenían 100% desarrollado así, porque era otra época, imagínense, ¿no? Estamos hablando del 1900 contra el 2000, ¿no? Que lo hizo este hombre por ahí. Son como 100 años de diferencia que la tecnología avanzó, se desarrolló nuevo material de laboratorio, ¿no? Como lo más fielmente posible. No quiere decir que en un futuro alguien pueda idear otra experiencia en Santiago, puede idear otra experiencia y bueno, nada, y sobrepasar esta de Miller, ¿sí? Puede ser, tranquilamente. Pero hoy por hoy es la que mejor lo explica y es la que se mantiene hasta nuestros días. ¿Alguno tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O estamos bien? Sí, estamos bien. Bien. Bueno, esto es lo último, o bueno, no sé, ¿quieren ver un poquito más o quieren que charlemos un ratito? Nos queda igual bastante tiempo, pero bueno, como ustedes quieran. Y no terminamos la clase también, ¿no? Ah, ya se quieren ir, buenísimo. No. Bueno, a ver, esperen, a ver, esto lleva un par de diapositivas. Bueno, listo. Nos queda ver, les digo lo que nos queda ver, pero no lo vemos hoy, pero lo repasamos. Nos queda ver cómo es la evolución, cómo se entiende hoy la evolución, la teoría sintética de la evolución, que no es lo mismo, ¿sí? Miren qué nombre. Las evidencias de nos queda bastante. Las evidencias de la evolución, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Parece mucho, pero no es tanto, son muchas palabras, pero los conceptos son más fáciles. El periodo de especiación, o sea, la formación de las especies. ¿Qué es esto? Los patrones. Sí. Esto está re bueno. Está re buena esta parte. Y finalizamos. O sea, no nos queda tanto. ¿Sí? No nos queda tanto. Estamos cerca de terminar la unidad 1. La semana que viene vamos, antes de ponernos a hablar de cualquier cosa, les cuento lo siguiente. La semana que viene vamos a habilitar un nuevo trabajo práctico. Es fácil. Todos los que lo hicieron, bueno, no, porque el año pasado lo hicieron y algunos lo pudieron resolver muy bien y otros más o menos. Pero no se copien porque no va a ser exactamente igual al del año pasado. Pero es completar un cuadro, ¿sí? No es tan complicado. Es sobre los naturalistas que vimos, ¿sí? Sobre Darwin, Lamarck, Cuvier, y sus ideas. Así que todos los conceptos están en las unidades, ¿sí? Pero eso la semana que viene lo habilitamos, todavía obviamente que no. Bueno, y lo último que les digo relacionado a las clases es que hoy subo a la tarde este videíto de la clase de hoy, ¿ok? Que lo voy a compaginar. Bien.